saber la agenda legislativa que va a traer el PRD para el periodo de sesiones que ya está próxima. Bueno, yo el día lunes mencioné los temas que yo califiqué de insustituible acuerdo o resolución, y de ahí establecer que las bancadas el próximo martes arranca su plenaria el Partido Acción Nacional, una semana después el PRI y nosotros casi una semana después. Desahogamos nuestra sesión plenaria el lunes 28 y el martes 29 acá en la Ciudad de México, en días laborables, en el lugar laborable, y nosotros ahí vamos a determinar los temas, y una vez que los tres grupos parlamentarios determinen su agenda, vamos a nombrar una comisión de 3 senadores por cada grupo que van a armar la propuesta de agenda legislativa que tentativamente debe de aprobar, ¿sí? Porque es una ruta que nosotros consideramos la correcta para no ser borrada la posibilidad de que el Senado tenga una propia visión de los temas a resolver y no las iniciativas preferentes o las iniciativas o propuestas que lleguen con la etiqueta de pacto sean las que nos llenen todo el espacio. Hay que atender todo. Si hay preferentes, que estoy seguro que los va a haber, la que nos toque hay que desahogarla como Cámara de Origen, y la que le toque a diputados desahogarla como Cámara Revisora. En el caso de las iniciativas del pacto, igual, condición, pero distinto a eso, es sano que el Senado tenga una agenda propia para desahogarse. Senador, usted mencionaba el lunes que una propuesta de usted era aprobar ya la agenda del segundo periodo de sesiones para ellos. En la primera, en la que coincidimos, es que aprobaremos en los primeros días del arranque del segundo periodo, los primeros días de febrero, una agenda del Senado. La va a aprobar el Pleno, ¿sí? Y es una forma correcta de poder mantener un ritmo en la Cámara de Senadores que sea producto de un acuerdo de senadores. Pero que no, ayer en el pacto establecieron que este consejo que se formó defina cuáles van a ser las reformas para el primer y para el segundo semestre. Bueno, nosotros no estamos en contra de que pueda ser así, ¿sí? No estamos de las propuestas que vengan del pacto, no estamos manifestándonos en contra, estamos estableciendo que los senadores, su derecho de iniciativa, el conjunto de cosas que se desahogan, que ser tratadas por las cámaras. De lo contrario, pues solamente seremos nosotros maquiladores de las propuestas que lleguen del Ejecutivo con la etiqueta de preferentes o con la etiqueta de pacto por México. Pero así, a grosso modo, el PRD ya debe tener más o menos conciencia de qué es lo primero que se debe sacar, cuáles serían las reformas para este semestre. Sí, bueno, te las identifiqué el lunes en la conferencia, si quieren las repito, pero se me hace que no sería así como forma de crear noticia, ¿no? ¿En qué temas? En el método. Bueno, yo te puedo repetir en este momento qué nos falta. Nos falta la ley secundaria de la reforma educativa. ¿En eso coincidirían? Claro, que se debe sacar? Claro que sí, claro que sí. Nos falta que en este periodo diputados apruebe la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública. Lo que aprobamos acá en el Senado. Hay coincidencia, porque esa es de la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, es reforma constitucional, se va a los estados rápido y tenemos que aprobar nosotros la ley secundaria. Segunda cosa insustituible, la ley orgánica, las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal anulan, desaparecen la Secretaría de la Función Pública y pende de un transitorio, porque inclusive ese transitorio fue de las cosas que agregamos acá. Se iba a desaparecer y no había modelo de combate a la corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforma constitucional para poder aprobar, no como nos las plantean, sino como una cuestión integral, el asunto de la Comisión Nacional contra la Corrupción y todo el modelo, su ley secundaria. De lo contrario, que o sea, ya desapareció esa imperfecta, por no decirlo de otra forma, Secretaría de la Función Pública, que revisaba la labor del Servicio Público Federal
siendo parte del mismo gobierno federal, que hoy se presenta como un órgano constitucional autónomo, es el modelo Peña. Nosotros tenemos otro modelo, el modelo de dotarle de más facultades a la Auditoría Superior de la Federación, o el modelo PAN, que es una procuraduría, ¿verdad?, contra la corrupción, ¿sí? Son los tres modelos, pero asumamos el modelo Peña, solo que dotémoslo de la integralidad y de las visiones que tenemos en las cámaras. ¿Sí? Esas son cosas insubstituibles, que son parte de la agenda, pero que luego se puede haber una reforma constitucional que nunca se concrete porque no hay leyes secundarias. La última reforma política que se llamó no tiene reformas secundarias. Pues no, la iniciativa preferente no tiene reforma secundaria a la ley orgánica del Congreso, en los reglamentos del Congreso. Es algo pendiente también, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Si hacemos una revisión, pero lo que queremos es lo que presentan los senadores como integrantes de esta Cámara nunca será dictaminado, porque solo nos vamos a ocupar de lo que nos llegue con etiqueta de preferentes o etiqueta de pacto. O sea, ya de plano nos decimos a nuestros integrantes del Senado que su derecho de iniciativa nunca será resuelto. ¿Sí? Traigan a mi amiga, que pase. Por una sillita por ahí. Luis, pásale. ¿Quién está acá? Trae una silla, déjala. Buenas tardes. ¿Llegué en el momento preciso? Ah, claro. Perdón. Hola, ¿cómo están? Acá, mira. Allá. Entonces, por eso la decisión de formar una agenda del Senado para que las iniciativas que presenten nuestros senadores en los temas que están, que son su contenido, puedan ser materia de discusión y aprobación. Entonces ya habría coincidencia en esta agenda mínima que usted se Sí. Pero en realidad es muy mínimo, o sea, es muy general. No, es no, algo, no, es lo lógico, digamos. Lo básico. Yo no le quito la importancia a los temas del pacto, ¿sí?, que hay que desahogar, a las preferentes que van a llegar, pero ¿qué hacemos con las iniciativas que han presentado nuestros senadores? ¿Las olvidamos? Ya no hay que para otras cosas. Hay cosas muy interesantes, por eso tenemos nosotros que identificar lo que cada grupo presente como prioridad, nombrar, hacer una, como siempre hacemos. El método que hemos tomado es, a ver, viene tal materia, está el coordinador, están uno o dos expertos en la materia, senadores, negociadores, y empieza la cosa. Senador, sin embargo, es una realidad que en cada periodo ordinario los legisladores presentan infinidad de iniciativas, muchas de ellas, siendo honestos, no son muy relevantes. ¿Se va a poner un límite en esto ya de manera formal o solamente se va a platicar al interior de los grupos para decir, a ver, no nos emocionemos, no puedo quedar bien con sus votantes, presenten cualquier cosa? Créeme que hay madurez para que los órganos de la Cámara, yo creo que empiezo por la de diputados y también por las senadoras, desde luego, distinguir entre lo que tiene que aprobarse y lo que no aprobarse. No voy a hacer énfasis en nada en particular, pero tenemos una identificación clara de cuáles son los asuntos que deban ser aprobados, pero tenemos una identificación clara que si no el rezago legislativo, cuando ustedes nos revisen lo que hayamos aprobado al final del año legislativo, vamos a encontrar que se presentaron X número, 300 iniciativas por decir un número, y que no se aprobó ninguna de las que presentaron senadoras y senadores. Y eso es un asunto que no debe de ocurrir. La idea es no ser una simple oficialía de partes. La idea es ejercer la facultad constitucional legislativa en plenitud. En plenitud. ¿Sí? Incluso la propia ley de víctimas que hoy se publica también se requiere de hacer una... Claro. Se tienen que hacer modificaciones inmediatamente para poder hacerla aplicable. Se tienen que hacer previsiones presupuestarias,
se tiene que inclusive hacer una negociación política o hacer una reforma constitucional para obligar a las modificaciones de leyes en los estados. Si no, no va a haber forma que la ley de víctimas sea una realidad exitosa en este asunto. Senador, ayer tuvieron una reunión en la noche, los coordinadores a grandes rasgos. Eso fue básicamente, ¿sí? Poder identificar el asunto de poder. ¿Cómo podemos nosotros en el Senado generar un espacio legislativo eficaz y eficiente? Hicieron una especie de pacto de no agresión, porque bueno, vimos en el anterior periodo, bien con algunos tropiezos, pero digamos que estaba tenemos nosotros un buen ambiente en el Senado. Hay mucha madurez, hay experiencia en los grupos parlamentarios. Aquí no nos peleamos por cualquier cosa, solo por cosas. ¿Sí? Y entonces, lo dije en tono de fin de año y lo repito en tono de principio de año. Hemos hecho una gran familia en esta vida. Pero habrá otra vez el presidente. De parte del PRD no, de parte... ¿Dice usted que coinciden, senador, los grupos parlamentarios para lo que es sacar la agenda del Senado, supongo? ¿Cuál es el método? El método es que cada grupo, dije, va a llevar a cabo su sesión plenaria, va a identificar sus temas prioritarios y después vamos a nombrar una comisión de 3 senadores por cada... Siempre lo hacemos. ¿Para qué? Para que en los primeros días del arranque del periodo el Pleno apruebe una agenda del Senado. Es la novedad, sí, quizás. No hay novedades, hay vida ordinaria, pero que sea una vida ordinaria efectiva. Pues no cambia nada. No, pero que los resultados se vean, ¿no? ¿O qué creen que vamos a derrumbar el Senado y vamos a construirlo? No. No, ya no, por favor. Es decir, Sale muy caro. es decir, que no las iniciativas del pacto rebasen el trabajo legislativo que tienen ustedes. Hay que desahogar las iniciativas del pacto, hay que desahogar las iniciativas que vengan con carácter preferentes, pero hay que tener también nuestra propia agenda. Si no, vuelvo a repetir, todo ese acúmulo de iniciativas que presentan senadoras, senadores, ¿dónde quedan? Pero díganos entonces, senador, ¿cuáles son las prioridades de la agenda del PRD? Para nosotros, combate a la corrupción, transparencia, ¿sí? Generar leyes que permitan una política social eficaz y desde luego iniciar la discusión de los temas importantísimos, telecomunicaciones, reforma medios, que aquí nos puede decir la presidenta de la comisión, ¿sí? Son los temas importantes. Pero eso ya está contenido en el pacto, lo que acabas de comentar. Hay que construir las propuestas, amigo. Por eso. Esa, la agenda del PRD. Esa es la agenda del PRD, la que va a defender. La del pacto puede no tener todos los contenidos que nosotros pretendamos. ¿Sí me explico? Eso es. O sea, nosotros, yo por lo menos aquí, Alejandra, que va a estar en el Consejo Rector, seguramente está enterada, o va a estarlo pronto de toda la conformación, pero el grupo parlamentario no tiene información de los contenidos de las iniciativas que se están construyendo. ¿Sí? O sea, puede haber... A ver, ¿ustedes creen que se va a inventar algo nuevo en los temas de reformas estructurales? ¿Hay algo distinto o ya son temas ya determinados casi por orden alfabético? Lo son. ¿Cuáles son los alcances? Eso es lo verdaderamente de fondo. Los alcances. Ya dijo que 34 tienen que ser aprobadas antes de las elecciones del 7 de julio. Pero no dijo, y es un asunto que yo lo planteo, de que la reforma hacendaria y fiscal deben tratar después del primer domingo de julio, ¿verdad? Por cuestiones de político electoral. Y dicen que en el primer semestre no va a haber este tema, pero al día siguiente del primer domingo de julio pueden presentar una iniciativa en la comisión permanente, citarnos a periodo extraordinario, ¿verdad? Y tener que resolverla para que esté lista antes de septiembre, que es cuando tiene que haber todos los elementos para que haya un diseño del año fiscal 2014. En consecuencia hay que tratar las cosas de frente como son. O sea, no también ayudar que el gobierno sea quien se cuide para que las reformas de verdad de social se desahoguen cuando les convenga a ellos. Recapitulemos entonces, esto nada más lo hace el PAN y el PRI con fines electorales y en lo oscurito, es lo que estás diciendo. Lo que digo es que no está resuelto las cosas de manera completa.
y que los que tenemos alguna opinión política hay que darla para que las cosas no sean como un asunto de discurso, que sea un asunto de verdad que nos permita tener una vida política estratégica tanto al gobierno como a las fuerzas políticas, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy seguro que Alejandra va a ser una voz muy independiente en ese consejo rector. O sea, el llamado sería, Peña, para ¿Sí? que presente la iniciativa Escenario. Yo me estoy refiriendo a ella, a esta en particular, ¿no? Como un ejemplo. Pero hablo también de todas aquellas que pudiéramos conocer el impacto para poder calcular las cosas, ¿no? Por eso ese sería el llamado al presidente. El llamado a que podamos conocer mucho más de los contenidos, porque ese es, me dices, ¿y cuál novedad? ¿Cuál nuevo? ¿Son los temas? Sí. Sin cálculos Sí, electorales. pero vamos viendo los contenidos, que es el verdadero fondo de los alcances, ¿verdad? Sin cálculos electorales. Sin cálculos electorales. ¿Sí? Sin cálculos electorales. ¿Verdad que sí? Pero ustedes qué, una reforma hacendaria, ¿sobre qué bases la aprobarían, senador? Ya lo describimos y esa, si quieres, Alejandra, tienes también. Pues solamente reiterar que nuestro mandato sigue siendo el no al IVA, de nueva cuenta que de alguna manera no se le cargue la mano a la gente que menos tiene, que sean términos equitativos cualquier propuesta de recaudación y básicamente esa es nuestra ruta y en eso vamos insistiendo. ¿Qué opinan? El Gurría, en el tiempo, pues no hace mucho tiempo, él mencionaba lo conveniente sería generalizar los impuestos y él proponía entre un 18 y 19% general, que eso sería algo muy estabilizador y conveniente para el país. Pues si hubiera un ingreso general también sería conveniente, pero no puedes establecerles esa tasa de ese gravamen a gente que no tiene el mismo nivel de recaudación, no tiene el mismo nivel de ingresos. Tendría que ser progresiva, que pague más el que más percibe. Sí, siempre ha sido nuestro punto. Sí, Gurría cuando dijo esa afirmación lacrimógena, le recomendaron o te callas o te vas. ¿Sí? Porque es un secretario general de la OCDE, pero parece que vive en México, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dio esas declaraciones que no ayudan y agregado a lo que dice Alejandra, pues hemos dicho aumento al ingreso sobre la renta de manera progresiva, eliminación de la consolidación fiscal, ¿sí? No está probado que el tema del incremento de impuestos al consumo no genera la recaudación necesaria, por tanto homologarlo a 19% es un asunto que no resuelve temas de recaudación, pero que sí daña a las gentes que menos tienen. Y el resumen que hizo Alejandra, que pague más el que más gana, ¿sí? Reforma energética, como lo hemos planteado, creemos que Pemex se le puede devolver el carácter de una empresa pública de carácter internacional, de las más importantes, y no en el decrecimiento que ha tenido. Una reforma a su régimen fiscal, capacidad de gestión, de generar su propio presupuesto, su capacidad de inversión, todo lo que hemos dicho, ¿sí? Más o menos eso, muchachas y muchachos. Senador, yo sí le quiero preguntar Leti. muy rápido. Aprobar 34 reformas en un periodo ordinario de 90 días les implicará que estarían aprobando una reforma cada tercer día o cada 4 días. ¿Tiene el Senado la capacidad de negociación interna suficiente para que esto ocurra? Cada 3-4 días estén aprobando una reforma distinta y que se esté dando todo este proceso legislativo. ¿La estructura legislativa del país tiene esta fortaleza como para estar en este diálogo legislativo constante de cada 3 días una reforma? Y más si es reforma constitucional, ¿no? Que se presenta a las 9 de la mañana, se cita sesión de dictamen a las 8 de la tarde y a las 8 de la noche va al pleno a aprobarse. Ayúdenos ustedes a que se genere una percepción más adecuada del trabajo legislativo. Si dices que no, pareces obstruccionista. Si dices que sí,
son los vaporazos. Los vaporazos. Qué difícil posición la de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tú dices, ¿cuántas? 35 en 3 meses, ¿a cuánto por día? ¿Nos da 3 cada día? 3 cada ¿Por qué día. no nos damos, echamos 15 un día y descansamos otros 4? Digo, también es otra forma de desahogarla. Me refiero a que, desde luego que hay la infraestructura para que podamos desahogar todo el trabajo legislativo que se nos envía. También no podemos arriesgar, lo digo también con mucho cuidado, una propuesta legislativa que afecta intereses muy importantes. Es una propuesta legislativa que dura, que se exhibe, que se expone a las presiones, a todo tipo de circunstancias para su obstrucción o para su anulación. ¿Sí? Qué bueno que está ocurriendo esto. Estoy feliz. ¿Sí? La emoción de ser parte actora en esto es importante. Entonces, todo el trabajo necesario lo desahogaremos con toda la responsabilidad. Créenos, Leticia, ¿sí? Con toda la responsabilidad. Solo que sí advertimos que hay un apresuramiento que puede ser necesario, pero que puede ser perjudicial también. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bienvenido. Sí.